A veces uno se pregunta cómo tiene que hacer para evitar que las enfermedades entren a un establecimiento. Bioseguridad, ¿qué significa en términos prácticos establecer medidas de bioseguridad? Para hablar del tema, un verdadero especialista, el investigador del INTA Castelar, el doctor Guillermo Guerra. Hoy estamos manejando un concepto que es el concepto de bioseguridad. ¿Qué significa en términos prácticos establecer medidas de bioseguridad? Hay una serie de acciones que hacen más al sentido común que a tomar decisiones y obviamente cuando uno se plantea un programa sanitario, el productor tiene que tomar contacto directo con su veterinario local. Él es quien conoce mejor y está en mejores condiciones, obviamente, de poder saber cuáles son las medidas sanitarias que se tienen que establecer para que no entren las enfermedades. Pero si nosotros hacemos un análisis un poco rápido de cómo son las situaciones con los distintos sistemas productivos, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, la producción avícola, una producción absolutamente intensiva, a nadie se le ocurriría entrar en un establecimiento avícola sin haberse anunciado, sin haberse cambiado y en muchos casos los hacen bañar. Si seguimos en segundo orden otra producción intensiva, como es la producción porcino, en los establecimientos de primera línea establecen también medidas de control respecto de lo que es la entrada de las personas y demás. Sin embargo, en los rodeos bovinos, tanto de leche como de carne, pareciera que esas medidas no son tan importantes y uno la pregunta que se hace. Ese visitante que viene al establecimiento, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué trae en sus botas? Por eso dividimos los visitantes a un establecimiento respecto si son de bajo riesgo, de mediano riesgo o de alto riesgo. ¿Quién sería un visitante de bajo riesgo? Por ejemplo, alguien que viene de un centro urbano, donde seguramente no ha estado en contacto con animales y obviamente tiene muy pocas posibilidades de transmitir una enfermedad porque no está en contacto con ellos. ¿Quién es un visitante de alto riesgo? Y aquellas personas que vienen, por ejemplo, de un establecimiento a otro, han estado en contacto con los animales y probablemente en sus botas están trayendo una salmonela, un virus que hace de que aumente el riesgo. En algunos casos se da una situación paradojal. Por ejemplo, en algunos tambos que tienen una alta genética donde no crían los machos, pero sí crían las hembras, ellos los entregan a quienes son acopiadores de machos. ¿Qué sucede en la realidad? Ese acopiador que viene de buscar terneros de distintos establecimientos, donde en algunos hay patologías muy serias, terminan entrando y llegan al corazón de la guachera. ¿Esto qué significa? Si le tuviésemos que poner el título de una película sería Durmiendo con el enemigo, porque no hacemos otra cosa más que acelerar el proceso para que nosotros podamos favorecer el contagio. ¿Qué pasa cuando compramos animales? Los animales que recibimos, ¿sabemos exactamente la procedencia en términos sanitarios? ¿Sabemos cuáles son las patologías que hubo? ¿Qué pasa con nuestros vecinos? ¿Tienen algunas patologías que sería conveniente que nosotros no las tengamos? ¿Cuál es el nivel de contacto que tienen nuestros animales con los animales del vecino? Cuando llegan los animales, ¿no deberíamos tenerlos en un potrero, en un periodo de cuarentena, por lo menos 20 o 30 días, para que si hay una enfermedad se tenga que expresar? ¿Qué pasa cuando nosotros prestamos algún elemento para el uso de los animales y se lo prestamos a un vecino? ¿Tenemos alguna consideración respecto si ese material nosotros lo tenemos que desinfectar? Lo que decimos es que hay que proponer algunas medidas que sean prácticas. Hoy por hoy proponer de que haya botas protectoras es algo difícil, pero sin embargo hay un mecanismo que es muy fácil y muy económico, como es pedirle a todos los que vienen de afuera del establecimiento y tener uno mismo bolsas de supermercado, que uno hace de que ellos se las anuden alrededor de sus zapatos y eso va a permitir tener la seguridad que nadie me trae patologías de afuera, obviamente infectocontagiosas, como tampoco va a estar llevándose alguna patología que tenemos nosotros. Un punto a considerar es cómo nos manejamos cuando se muere un animal y de una patología que a lo mejor nos hace sospechar que es una enfermedad infectocontagiosa. ¿Qué deberíamos estar haciendo respecto de dónde vamos a dejar los despojos de ese animal, o sea, ese cadáver? Nosotros no solo tenemos que establecer medidas de dónde depositarlos, sino que tiene que estar en un lugar estratégico. Cuando decimos estratégico, tiene que decir lejos de donde está el resto de los animales y lejos del tránsito de las personas. Sepamos siempre que son las botas, las manos y los utensilios los que actúan como vectores en la transmisión de las enfermedades. Pero también hay otros vectores, están los roedores, y si nosotros tenemos el depósito de cadáveres
o el osario y está cerca de nuestro sistema productivo, sepamos de que las ratas no tienen límites. No tienen límites que el hombre puede establecer. De la misma manera, ¿cómo está en los lugares donde nosotros tenemos el almacenamiento de alimentos? ¿Hicimos alguna vez el control de roedores? ¿Alguna vez desratizamos? Porque no va a ser cosa que, por ejemplo, vamos a tomar una enfermedad como es la leptospirosis, donde los roedores actúan en el proceso de contagio de la enfermedad y resulta que a veces tomando medidas preventivas, medidas de fácil ejecución, son las que nosotros podríamos habernos evitado de que la enfermedad se transmita. Por eso decimos que la bioseguridad es un concepto amplio de lo que es la prevención de las enfermedades y cuando tengo una enfermedad tengo que tratar de cortar la cadena epidemiológica, o sea, tengo que evitar de que se disemine en el resto del establecimiento. Uno se pregunta cuántos son los establecimientos que hacen cuarentena, cuántos son los establecimientos que hacen un programa sanitario con su veterinario local, que es quien mejor conoce el lugar y la región, cómo está el estado de nuestros alambrados, si nuestros animales tienen o no contacto con los animales del vecino, esos animales que compré, qué procedencia tiene. Por eso decimos, hay una serie de pautas que van desde el análisis del agua respecto de lo que puede ser contaminante, hasta el control de los roedores, por ejemplo, y fundamentalmente en aquellos lugares donde tenemos depósito de alimentos. Por ejemplo, ¿no sería conveniente que quien viene de afuera nosotros lo proveyamos de un equipo para que se pueda cambiar y de esa manera nosotros nos estamos asegurando de que su vestimenta no contamina y de esa manera, teniendo medidas de higiene y de protección, nosotros estaremos, no digo asegurando, porque en términos sanitarios nadie puede asegurar de que una enfermedad no entre, pero en términos de probabilidades podemos reducir grandemente de ese riesgo potencial que es la entrada de una enfermedad infectocontagiosa.